Muy buenas tardes, bienvenido, estamos en vivo, son las 18:06 para vivir 50 minutos a pura política y a pura temas que nos interesan, nos gustan, nos apasionan. Y hoy les prometo un programa tremendo, terrible, espectacular. Si yo les cuento que vamos a hablar todo el programa con una persona que participó hace 2 semanas y media, casi 3, en lo que tiene que ver con el sur de México, con el zapatismo, con los caracoles zapatistas, estuvo en ese sitio privilegiado, habrá sido un viaje alucinante y quiero que me cuente desde el primer día al último todo lo que vivió en un mundo seguramente muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Me refiero en este caso a Jorge Eduardo Rulli, del miembro fundador del Grupo de Reflexión Rural, que estuvo con un montón de compañeros, entre ellos también su hijo León Rulli, recorriendo los caracoles zapatistas. Qué gustazo tenerlo acá creo que ha sido el primer programa, no sé si ha salido Rulli por otro lado, contando una historia que vale la pena escuchar atentamente todo lo que tenés para decir. Gracias siempre por acompañarnos. La primicia para los protagonistas. Muchísimas gracias. Jorge, contame, a ver, ¿qué fue el momento, el instante en que llegaste a un caracol zapatista? ¿Qué te sorprendió? ¿Dónde abriste los ojos? A ver, preferiría hablar de México, ¿no? Sí. En México en general me impactó mucho. Ajá. Me recordó mucho a Bolivia, yo no conocía México, fue la primera visita, y es la América profunda, ¿no? Pensé mucho en Rodolfo Kusch, claro. Pensé mucho en... El primer libro de Rodolfo Kusch se editó en México, que es Pensamiento Popular e Indígena de América Latina. Rodolfo Kusch fue un famoso pensador, filósofo, fue amigo y maestro mío, y pensé muchas veces en él, ¿no? En definitiva, me decías... Me impresionó llegar a un caracol porque hay una situación de guerra congelada, un armisticio, hay una situación extraña que cuesta pintar, ¿no? De la que cuesta hablar, porque México tiene una tradición muy diferente a la Argentina, ¿no? Entonces, la insurgencia en México es algo aceptado, legitimado. Claro. Para nosotros es muy difícil de concebir, ¿no? Es como la tradición que tiene el sindicato obrero en la Argentina, ¿no? En México los grupos insurgentes siempre han existido y de alguna manera la opinión pública y la Constitución reconoce el derecho a alzarse en armas hasta cierto punto. En el caso del zapatismo, que no es la única insurgencia de México, ellos, a través de un manejo extraordinariamente inteligente, lograron una especie de armisticio que se ha firmado con las autoridades, con la presencia internacional y con la presencia de importantes observadores internacionales que garantizan esa paz en la cual los contendientes aparentemente no están armados, las guarniciones militares no están demasiado cerca de los lugares de donde domina el zapatismo, y se da una situación en la cual, bueno, podemos irlo hablando a lo largo de este programa, en que el gobierno, en vez de cercarlos o de irlos, como te diría, midiendo o presionando a través de la acción militar, los va disminuyendo, los va debilitando a través de planes asistenciales. Es impresionante, ¿no? Pero pueden, con todo lo que ha logrado el zapatismo, torcer el brazo, ganar la batalla por eso. Torcer el brazo del zapatismo no, pero sí le han comido muchísimo las bases populares. Es muy difícil para el pueblo llano negarse a la seducción de un plan social, de que te regalen fertilizante, que te regalen hoy una vaca, mañana un caballo. ¿Comprendes? Para un campesino no es fácil. El zapatismo, en cambio, les ofrece hacerse fuertes en la propia dignidad, mantener una ética, no tomar alcohol, no pegarle a la mujer, tener una actitud solidaria. No todos soportan, después de 20 años, este tipo de conducta, ¿no? Pero es un faro, ¿comprendes? Como que
uno va notando que va quedando la parte más radical, la parte más intransigente y los jóvenes. Es decir, nosotros vimos desfilar las tropas zapatistas y eran todos pibes nacidos después del año 94, del levantamiento. Claro. Pero te digo que uno recorre Chiapas, que es la provincia más austral de México. Estuvimos en la frontera con Guatemala. Es toda una zona de cultura maya. Claro. Es la última provincia que México incorporó a los Estados Unidos de México. Entonces, desde el México central se lo considera como entre mexicano y guatemalteco, ¿comprendes? Sí, hay una subestimación de esa zona que era la más pobre de México. Y lo que todo el mundo reconoce es que todas las carreteras, los hospitales, las escuelas, las guarniciones militares, los puentes, todo es posterior al levantamiento. O sea que después del levantamiento el gobierno puso muchísimo dinero en esa zona tan pobre del México antiguo. Pero igual digo, a ver, desde el levantamiento del zapatismo no solo fortificó lo espiritual de esa gente que no existía para México, no existía, pero de alguna manera, algún beneficio ahora. Tengo entendido que hay hospitales zapatistas. Claro. Ha dado cuestiones que antes no existían. No, por supuesto, no. Ellos tienen toda una administración paralela. Al margen de que algunos municipios también utilizan, es bastante compleja la situación. Algunos municipios utilizan los hospitales y las escuelas públicas, pero también generalmente suelen tener su propio hospital y sus propias escuelas. Claro. O sea, es bastante compleja la situación. Por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas hay hospitales interculturales de cultura indígena, o sea, medicina tradicional. Enormes, enormes. Más o menos, imagínate, un hospital maya, pero, por ejemplo, 10 veces más grande que el hospital nuestro de Marcos Paz. 10, 20 veces más grande. O sea, imagínate, como un hospital de los grandes que hay en Buenos Aires, pero que arriba dice medicina tradicional, hospital intercultural. O sea, la presencia de las comunidades es muy fuerte. ¿Te vas a hacer atender y tal vez te den una medicina alternativa? Por supuesto, claro, sí. Y te atiende un médico que no está graduado en las universidades, sino que está reconocido por las comunidades. O sea, la presencia de la comunidad campesina es muy fuerte. Es decir, todavía en México la mitad de la tierra campesina pertenece a ejidos sociales, comunales. O sea, es la herencia de la revolución. La gente, aún la gente más escéptica con el zapatismo, en la Ciudad de México, que también estuvimos con periodistas, analistas políticos, y nos dicen que todavía no entienden por qué no se dio la segunda revolución mexicana. O sea, todavía la están esperando. ¿Cuál sería el segundo paso? La continuación de la revolución de Villa y de Madero, ¿no? Justamente. Ahí está. A ver, claro, lo mostramos. Ahí está. Lo mostramos acá, Jorge. Sí. Ahí está Villa, si lo toman, perfecto. Villa, ahí lo estamos viendo. Ahí están algunos de los líderes del levantamiento. Villa incluso atacó a los Estados Unidos, ¿no? En un momento dado. Y bueno, fueron grandes revolucionarios que hicieron escuela y que son muy respetados por México. Hay una memoria muy fuerte de su pasado revolucionario. Contame, ¿cómo es un gobierno zapatista? Porque sé que se habla del buen gobierno, que es horizontal, que prácticamente es asambleario. ¿Esto es así? Sí. Ellos, digamos, a ver, te tendría que contar cómo se ha dado esto. ¿Viste? Nos fuimos enterando de a poco. Es decir, gran parte de la construcción en el sur, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, es obra del obispo Samuel Ruiz. ¿Viste? El obispo Samuel Ruiz está presente, su memoria, ¿no? Está muy presente en Chiapas. Nuestra enorme sorpresa fue que nos contaran que en realidad Samuel Ruiz no fue siempre así. Era un obispo sumamente reaccionario, muy retrógrado, que los indios lo convirtieron, las comunidades lo convirtieron en lo que después fue. ¡Qué bárbaro! Una cosa increíble. Porque uno tiene una idea de Samuel Ruiz, vos vas viendo la obra, la cantidad de discípulos que dejó, y era un tipo extraordinario. Y de pronto te dicen, no, pero bueno,
él no era así. Lo convertimos. Claro, pero pasa lo mismo con el famoso subcomandante Marcos. No era así, era marxista-leninista. Subió al monte a hacer la guerrilla, al estilo cubano. Sí, claro. Entonces alguien me dijo, mirá, el subcomandante no te puede decir que lo evangelizaron. Te dice que las comunidades lo formaron. Pero él mismo reconoce que lo formaron. Tuvo que empezar de nuevo. O sea, hay que entender, en México, más allá de la conquista, quedó una civilización, quedó una organización subterránea de las comunidades indígenas muy fuertes, que es capaz de reconvertir obispos y reconvertir guerrilleros a su modo. Dicen que cuando el subcomandante Marcos, que el ejército se ocupó de decir cuál era su verdadero nombre en algún momento, que era un profesor de la Universidad de la UNAM de México, de la Universidad de México, cuando el subcomandante Marcos, que ahora se llama Galeano, esto después te cuento la historia, sube a la guerrilla, sube al monte, empiezan a reclutar campesinos para un proyecto guerrillero y las comunidades lo observan, ¿viste? Y en un momento dado lo llaman a él y a sus compañeros y le dicen, bueno, ¿qué se propone? ¿Qué quiere? ¿Viste? Entonces le dice que quiere hacer la guerrilla. Y le dicen que no, que ahí mandan ellos. Y que ellos hace muchos años que tienen resuelto levantarse en armas. El problema es que necesitan instrucción militar en el sentido occidental de las prácticas militares. Y en esa concepción le piden que se subordine como instructor militar del Consejo Indígena, cosa que Marcos acepta. Marcos y sus compañeros se suman entonces al proyecto campesino como instructores militares. Después de un tiempo consideran que ya está la tropa más o menos uniformada, formada para este tipo de confrontaciones militares y entonces se acuerda una fecha de levantamiento que luego se va postergando, deciden otra, se posterga y van descubriendo de que hay un problema, que los consejos indígenas no se atreven no pueden expresar, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Al final descubre que el problema son las mujeres no quieren levantarse en armas. Las mujeres son muy fuertes ahí. Entonces parece que van a hablar con las mujeres a ver qué es lo que está pasando. Y las mujeres les dicen que habitualmente los maridos les pegan y que les pegan cuando han tomado de más. Ahí estamos viendo imágenes, Jorge, acá los chicos han buscado del zapatismo, me imagino que desde el subcomandante Marcos en su momento de esplendor, ¿no? ¿Eso es Chiapas? Sí, eso es Chiapas, todo eso es la selva lacandona, lo que queda, lo que resta de la selva lacandona. Bueno, el tema es que las mujeres les dicen que los maridos les pegan y las maltratan porque beben y que ellas, hasta que no se prohíba el alcohol, no van a permitir o no van a respaldar el levantamiento armado. Qué fabuloso, ¿no? Es increíble. Entonces, bueno, tienen que discutir y resuelven prohibir el alcohol. Y entonces las mujeres respaldan el levantamiento y ahí se da el levantamiento, coincide con la aprobación del NAFTA. El NAFTA fue un acuerdo que vincula a Estados Unidos, Canadá y México en un tratado de libre comercio. Y entonces el día en que se está aprobando en México, ellos se levantan y ocupan 4 o 5 ciudades importantes de golpe, sorpresivamente. Es un impacto tanto para México como para toda América Latina y para el mundo. En el año 94 aparece este ejército zapatista que levanta las viejas banderas de la Revolución Mexicana, cuyos líderes van encapuchados con un pasamontaña, y bueno, es un impacto muy fuerte. Y las tropas mexicanas, estuve hablando con testigos que dicen que los caminos estaban llenos de tanquetas y tropas que marchaban hacia Chiapas. En Chiapas prácticamente no había fuerzas militares, pero bien, empiezan a bajar y el ejército mexicano es muy importante.
si bien su base es indígena y todavía hay quienes dudan, hay quienes dudan de que el ejército, en última instancia, que los soldados combatan contra sus hermanos, ¿no? O sea, hay muchos que piensan, que nos han dicho que lo que ha hecho el ejército mexicano a lo largo de estos años es comprometer al ejército en la lucha contra el narco, con lo cual han terminado muchos generales asociándose al narco, ¿entendés? Claro. Vos metés una fuerza a luchar contra el narco y termina... ¿Y cuál es la visión? Pues lo tocaste, el tema del narco es muy fuerte en México, es muy fuerte, pero hay algunas comunidades que están gobernadas es muy fuerte, por pero ellos, claro, ¿no? claro. ¿Y pero el en zapatismo norte, cómo lo ves? No, en el sur aparentemente no, el narco no está. En el sur está el zapatismo, el narco domina el norte de México, ¿no? Que es otro país, realmente es como si fuera otro país. ¿Pudiste participar de alguna asamblea? Sí, no, estuvimos en muchas reuniones, estuvimos por lo menos con 3 juntas de gobierno, escuchándolos, en algún caso aparecieron con el pasamontaña puesto, en otros hombres y mujeres, en otros aparecieron a cara descubierta, en algún caso nos dijeron si queríamos hacerle preguntas, que las hiciéramos por escritos, nos llamaron un día después y se habían repartido los roles para responder preguntas. ¿Y qué preguntaron, por ejemplo? ¿Te acordás algo? Sí, una cosa que le preguntamos fue qué política tenían frente a la devastación de la selva lacandona, porque nos impresionó mucho la deforestación que se ha dado, ¿no? Claro. Vos ves al costado de la ruta, se ven montañas de acerrín, que es lo que queda de la selva, ¿viste? Han cortado... No, es una zona muy rica en recursos naturales. ¿Y cuál es el pensamiento de ellos con respecto...? Bueno, ellos dicen que la comunidad es la que permite que se corte un árbol y el hermano o el compa que corta un árbol tiene que plantar 2 en su lugar, en el lugar más cercano donde lo ha cortado, tiene que plantar 2 renuevos, ¿no? Esa sería la política. ¿Y tuvieron la posibilidad de poder dialogar con alguien de la conducción del zapatismo? No, de la conducción hoy sería, bueno, hablamos con las juntas de buen gobierno, claro, no hablamos con la comandancia, ¿no? Te olvides que también estábamos en medio del comparte y había mucha presencia de delegaciones. El comparte ha sido una gran fiesta de tipo cultural, artística, vinieron conjuntos de todo el mundo que actuaron en varios lugares, incluso en La Realidad, que es el núcleo más entrañable del caracol zapatista que está más adentro, y bueno, y ahí estuvo, uno de los que habló fue el comandante Simón, que es uno de los máximos de la comandancia, y bueno, y después lo que vimos fueron el desfile de cantidad, centenares de gente con pasamontañas, hombres y mujeres, batallones de mujeres, jóvenes, adolescentes, interminables. Después vamos a ir a una pausa, Jorge, nos queda un montón de preguntas, ¿no? Y sobre todo, particularmente, ¿cuánto le cambió la vida a esa gente en el sur de México? Me parece que esto es lo más significativo. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Estamos dialogando con Jorge Eduardo Rulli, el Grupo Reflexión Rural. ¿Cuántos compañeros te acompañaron? Y en total llegamos a ser 8 compañeros. Sí, no todos estuvimos al mismo tiempo. Sí, pero... Yo fui uno de los que más... un buen contingente. Sí, y varias veces nos dividimos, sobre todo para ir a Oaxaca a ver a Gustavo Esteban, nos dividimos. Después me vas a contar también de esto. Estuvieron con uno de los filósofos más importantes del México actual. Del México actual. Pausa y ya seguimos con Jorge Rulli hablando de esto que me parece que es fabuloso, interesantísimo, la vida en México y particularmente los caracoles zapatistas. Ya volvemos. Artículos de limpieza y perfumería. La Valle, esquina Alsina.
Horario de 9 a 13 y 16 a 20 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Artículos de limpieza y perfumería, sueltos y de marca. Clean House Marcos Paz. Los maturrangos están tomando las entradas del puerto a Lima. No podemos arriesgarnos a perderlo todo. ¿Qué me estás pidiendo? Se vienen momentos muy difíciles. La lucha nos espera ni bien bajamos la montaña. Nunca habrá paz en estas tierras. Todavía hay muchas cuentas sin pagar. No quiero prisioneros. Quiero que dé uno vivo. No lo hagas. ¡Viva la fría! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Silencio a los muertos. Es el primer grito de libertad. ¿Sabías que cuando pagas tus tasas municipales ayudás a crecer tu ciudad? Porque aportás a los centros de salud, se sostiene el servicio de transporte escolar, se avanza en urbanismo y se apoya a los centros deportivos. Pagando tus tasas, nutrís tu ciudad. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Continuamos en los protagonistas, son exactamente las 18:28, seguimos con Jorge Eduardo Roble, que nos está contando este maravilloso viaje que han tenido integrantes del grupo de reflexión rural al sur de México, donde están los zapatistas. Jorge, ¿cuánto le cambió la vida al campesino y al indígena después del levantamiento? Bueno, digamos que ha sido fuerte en la historia y en la vida de los campesinos, porque, digamos, está muy presente la memoria del viejo zapatismo y el modo en que se luchaba y digamos, la cultura insurgente está muy presente, ¿no? Entonces, lo que pasó en el 94, la ocupación de las ciudades, lo que ellos dicen, lo que dice el común, es que fue como un divertimento, fue como una apariencia para encubrir otras cosas. Se ocuparon las ciudades para atraer la atención del mundo sobre lo que estaba pasando, pero en realidad lo más importante fue que en el interior de Chiapas se ocuparon una cantidad de haciendas. Haciendas son como estancias argentinas, pero donde viven centenares de personas, dentro, ¿comprende? Dentro del campo viven familias, enorme cantidad de familias. Esas familias ocuparon las haciendas. Y muchas veces detuvieron o tuvieron escaramuzas con los dueños de las haciendas, que en muchos casos también eran militares retirados. Incluso tomaron prisionero a un militar retirado que había sido gobernador de Chiapas y que además era el dueño de la hacienda. Entonces, y que explotaba, me imagino, esos campesinos indígenas. Se apropiaron más de 200.000 hectáreas, que en términos argentinos parece muy poco, sería muy poco, pensá que hoy Elstein tiene 1 millón de hectáreas, pero fue un impacto muy fuerte. Fueron muchas grandes haciendas, ubicate en un pueblo como si fuera la provincia de Tucumán, 200.000 hectáreas, si tomaran 10 ingenios, están ocupando 200.000 hectáreas, pero con pueblos enteros que viven adentro, ¿comprenden? Entonces fue muy fuerte, cambió totalmente la vida de esos campesinos, expulsaron a los dueños de las haciendas, se adueñaron de las haciendas y desde entonces las administran ellos. Cada campesino o indígena, digo, tiene su huerta, tiene su autoabastecimiento. Sí, se propone en gran medida la autosuficiencia, pero este es un clima general
de autoproducción de alimentos muy fuerte, a tal punto que ahora, fíjate, para el conflicto de los maestros, los caracoles zapatistas, que no son tan grandes desde el poder agrícola, desde una perspectiva de poder agrícola, son tan grandes, donaron 10 toneladas de alimentos, ¿no? 10 toneladas. De los bloqueos por la muerte de asesinato de estos maestros. Claro, ¿no? La policía mató una cantidad de maestros, los maestros se levantaron en todo México como una fuerza combatiente que cortó caminos y bueno. Fue 10 veces lo de Fuente Alba, ¿no? Digo, de Carlos Fuente Alba, lo que pasaba en Neuquén. Sí, o más. Y los maestros muy combativos cortaron las rutas principales en todas partes. Y la comida para esos acampes, digamos así, las donó el zapatismo. Que en realidad ese alimento era para organizar un gran evento en homenaje. Sí, pero ellos aclararon, no es comida que nos sobre, es comida, son alimentos que nosotros producimos en función de solidaridad con los maestros, ¿no? Te hago una consulta que a nosotros nos interesa seguramente mucho. ¿Pudiste presenciar algún medio zapatista, algún medio de comunicación? ¿Cómo son? Y la radio, estuvimos en la Universidad de la Tierra, que es en San Cristóbal de las Casas, que es una universidad organizada por Samuel Ruiz, por el obispo. Incluso el que está al frente fue teólogo, o sea, hay muchos antiguos teólogos que están al frente de este movimiento, ¿no? Y esta es una de las situaciones que yo creo que hay que destacar, ¿no? Alguien nos decía, muchos de los guerrilleros que comenzaron con el zapatismo no eran marxistas-leninistas, sino que eran catequistas, ¿no? Esta es una situación nueva que va mucho más allá de lo que fue la teología de la liberación, que terminó embarullándose con el marxismo-leninismo. Esto es otra cosa. A nosotros esto nos sorprendió mucho, y bien, agradablemente, más de una vez ante los consejos de buen gobierno, que en realidad eran campesinos indígenas, que nos explicaban, miren, compañeros, a lo mejor discúlpenos que no podemos explicarnos bien en español porque nosotros hablamos solchil. Y entonces no estamos tan acostumbrados, sobre todo cuando tuvieron que contestar nuestras preguntas, nos dijeron, miren que tenemos una limitación para expresarnos porque no es nuestra primera lengua. Entonces nosotros le preguntamos, ¿y cómo tienen detrás de donde estaban atendiendo y a la espalda tenían no solamente a Zapata, sino a la bandera mexicana, siempre? Entonces le dijimos, ¿cómo tienen la bandera mexicana? ¿Y por qué? Pues porque somos mexicanos, nos dijeron. Y esto te va indicando las diferencias con la Argentina, ¿no? Ellos son mexicanos, son indígenas, son campesinos, todo en simultáneo, y a veces son de izquierda o son anarquistas, pero la Virgen de la Guadalupe está allí. Eso te iba a consultar, muy fuerte, ¿no? Hemos visto locales de izquierda con la bandera roja y negra, en la Ciudad de México, un local de izquierda, una empresa ocupada, evidentemente de izquierda porque está la bandera roja y negra, y en el fondo el altar de la Guadalupe. ¿Entendés? Con velas, con cirios, es impactante, ¿viste? Es impactante. Alguien nos dijo, mirá, el pueblo mexicano es guadalupano, y ser guadalupano va más allá del catolicismo, es una identidad. Eso es entender culturalmente a la gente, ¿no? Y claro, por supuesto. Entiendo de dónde este mismo hombre nos dijo, mirá, una de las armas que ha permitido a la colonia, a la enorme población mexicana en Estados Unidos, mantenerse, es la Virgen de la Guadalupe, que no es una Virgen occidental, es morena. Además, es morena. Estuvimos en la Basílica de la Guadalupe y te digo que las multitudes que van son impresionantes. Dicen que va más gente a la Basílica de la Guadalupe que al Vaticano. Esto está calculado, ¿no? Es impresionante. Qué bárbaro. Jorge, por último, con el tema de los gobiernos zapatistas, ¿se los elige? ¿Hay elección? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, hay formas de democracia directa
Pero sobre todo hay una cultura, esta cultura del mandar obedeciendo, ¿viste? Que el que manda obedece, que el que hoy conduce mañana está abajo, o sea que suben y bajan, incluso en algunas oportunidades en las ceremonias la gente sube al estrado, habla y baja, para que vean que se está arriba, se está abajo, el mismo sube, baja, es decir, son ejercicios para que se entienda que estar arriba es una situación momentánea, ¿no? Y que es una responsabilidad. Bueno, esto es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Qué bueno, ¿no? Se está construyendo un nuevo mundo. Ellos dicen, sembrando sueños, cosechando esperanza. Qué lindo, qué lindo. Sí, es muy fuerte. Hay una mística, hay un entusiasmo. Este pensador, ahí se me fue el nombre ahora. El que fue Nobel, filósofo. Gustavo Esteban. Gustavo Esteban nos reconoce que él era marxista-leninista y que el que le cambia la cabeza es Iván Illich. Él lo cuenta, es un viejo de 80 años. Y dice, yo era tan boludo que festejábamos el triunfo de la campaña alfabetizadora en Cuba. Dice, y estaban aculturando a los campesinos y nosotros lo festejábamos. Claro, y con Iván Illich aprenden la importancia de la desescolarización. Iván Illich proponía terminar con las escuelas, que al niño se lo educara la familia, el barrio, el pueblo, la comunidad, viste, toda una cosa de un cambio revolucionario muy importante, muy que Iván Illich termina polemizando durísimo con Pablo Freire. Claro, la escuela socializa al revés. Claro, eso es lo que pasa. Entonces ellos están hablando de desaprender. Desaprender para reaprender. Entonces, por ejemplo, la escuela la Universidad de la Tierra, es un instituto de oficios. De oficios y de cuestiones creativas, ¿viste? Porque también hay mucho pintura, decoración, por supuesto, poesía, pero fundamentalmente es una escuela de convivencialidad. Ellos enfatizan mucho el concepto de lo convivial, de lo convivencial, diríamos nosotros. Jorge, ¿no? me imagino que te habrás emocionado cuando este filósofo te dijo la revolución empieza por el baño seco. Sí. No, sobre todo lo que nos impresionó es el optimismo de un hombre de 80 años que dice, muchachos, ya ganamos, la revolución está en marcha y ya la ganamos. Dice, la ganamos porque todos los días hay un joven que construye un baño seco, que hace una huerta, que decide parir en casa, que decide vivir de otra manera. Dice, ya está, la ganamos porque estamos caminando. La ganamos porque los caracoles persisten, porque la comandancia sigue en la selva, porque ustedes están aquí, porque estamos, ya está, dijo, ya está, esta es una revolución en marcha. Bueno, qué alegría, qué optimismo, ¿no? Jorge, a ver, esto te lo consulto de lo personal, te conozco desde hace muchos años, y me imagino que vos sos un hombre revolucionario. Sobre todo, sí, trato de ser revolucionario. Lo haces todos los días en tu casa y no me cabe dudas. ¿El ideal es lo que viste en México? ¿Eso es lo que vos tenés en tu cabeza? Sí, creo que sí. El pensamiento de Jorge. A mí me impresionó mucho. Gustavo Esteban, este gran filósofo, dijo la cosa no es intelectual, dice, nosotros no podemos hacer la revolución y crear un hombre nuevo mientras caguemos el agua, tal cual lo dijo. Dice, por eso, cada baño seco que hacemos, estamos construyendo un mundo nuevo. Explica para aquellos que no saben. Claro, un baño seco es un baño en el cual la excreta se composta. Fuimos a la UNAM, la Universidad de México no es la Universidad Argentina. Estuvimos dando vueltas dentro de la UNAM con un taxi media hora y recorrimos una partecita, es una ciudad. Por Dios. Es infernal, es impresionante. 5 veces la ciudad universitaria, por lo menos. 20 veces más grande. 20 veces más grande. Bueno, el boletín, la revista de la Universidad de Buenos Aires, en su último número, en la tapa lo tiene a Gustavo Grobocopatel. No. Bueno, la revista de la UNAM... El de la soja, ¿no? Para la gente que no lo ve. El rey de la soja. Bueno, la revista similar en la UNAM, en la Universidad de México, ¿sabes lo que tiene en la tapa? Un inodoro. No. Y dice, la gran
polémica de hoy es cómo reinventar el inodoro, que tiene 150 años. Entonces hay fotos de un inodoro que tiene el agujero para la excreta y el agujero para la orina. En forma natural se separa la orina para un lado, las excretas para el otro. Las excretas se trabajan, se las van secando con ceniza o cal. ¿Comprendes? Y entonces eso se composta. Esto es lo que se está proponiendo. Si vos te lavás, el agua con que te lavas va por el mismo canal donde va la orina. O sea, los líquidos por un lado. Por un lado. O sea que no estamos discutiendo la higiene. ¿Se entiende? No, la higiene es otra cosa. Lo que se propone es separar las excretas humanas de los líquidos para compostarlas y que eso fertilice los cultivos agronómicos, ¿no? Y el viejo nos decía, en Oaxaca hay 300.000 baños secos y todos los días se van añadiendo nuevos baños secos y se van construyendo nuevas alternativas para calentar el agua, para con el sol, con el aire, con el viento, ¿viste? Bueno, todo este cambio de mentalidad que estamos también un poco a destiempo, ¿viste? Porque el cambio climático viene muy acelerado, pero todo este movimiento en el cual estamos implicados, ellos lo visualizan como parte de un proceso revolucionario. Jorge, contame, a ver, nos quedan un par de minutos. ¿Quién es esta persona? Ahí la vemos, ahí vamos a la imagen. Ahí está. No, ahí, le da un poquito de luz, no se la ve bien. Ahí, perfecto. Buenísimo. ¿Quién es? Bueno, Frida Kahlo es uno de los personajes más emblemáticos de México y de los más queridos de México, porque era una pintora famosa y su propio rostro expresa la forma de vestir, de decorarse. Su casa se hizo famosa. Su casa era la famosa Casa Azul. Y es uno de los grandes pintores, de los grandes artistas que ha tenido México y que le han dado esta personalidad tan fuerte que tiene hoy al México actual, ¿no? Nosotros estuvimos en una de las cosas que me impresionó fue visitar la casa donde vivió y donde lo mataron a León Trotsky. A León Trotsky, ¿no? Bueno, Trotsky cuando llega, México tiene una actitud de mucha generosidad, porque Trotsky tiene que emigrar de la Unión Soviética por la persecución a que lo somete Stalin. Stalin prácticamente le mata a todos sus hijos, sobrinos. Bueno, del árbol genealógico de los Trotsky prácticamente no quedó nadie, todos asesinados, enviados a Siberia, por una persecución psicótica, y bueno, y él, en un momento dado, México le ofrece asilo, entonces se viene él con una pequeña guardia, algunas secretarias, su esposa Natalia, y Frida, que es la mujer de Diego Rivera, que Diego Rivera es el gran muralista que ha decorado todo el Palacio Nacional de México. Estuvimos también viendo estos murales que son fantásticos, que es una historia, una saga de toda la Revolución Mexicana en las paredes del Palacio Real, ¿no? del Palacio de Gobierno. Que antes fuera el Palacio de los Virreyes, ¿no? Y que está incluso sobre las ruinas ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, del Distrito Federal, ¿no? Sobre las ruinas del antiguo Templo del Sol. Y bueno, Frida lo coge en su casa, están un año, creo, hasta que, bueno, tienen un affair público, porque ella era muy entusiasta, muy de armas llegar. Ahí estamos viendo fotos de León Trotsky. Claro, y entonces Trotsky se tiene que marchar. Me parece que ahí estaba, o capaz. Ahí está con Frida y con su mujer Natalia, claro. Ahí está. Y bueno, entonces León Trotsky compra una casa en las cercanías, están muy cerca, están a 5 o 6 cuadras una casa de la otra, pero en ese momento era un despoblado. Compra una casa, la fortalece, porque estaban siempre bajo el peligro de los ataques estalinistas, aún en México, ¿no? Y bueno, y ahí está de una manera muy austera, va a vivir con su secretaria, sus guardaespaldas, el lugar donde comían juntos y donde se reunían todas las noches
porque mantenían una actividad muy fuerte. A Trotsky lo bancaba, digamos así, lo financiaba para la compra de esta casa y para su vida diaria el Partido Socialista Obrero Norteamericano, y en parte todos los trabajos, porque él seguía escribiendo para numerosos diarios, así que también recibía una paga importante, que le permitía mantener a todo este pequeño ejército de colaboradores. No obstante las prevenciones que se usaban, otro gran pintor, que es Siqueiros, también muralista, también uno de los grandes pintores de la Revolución Mexicana, por su adhesión al estalinismo, al comunismo estalinista, era del Partido Comunista, le ordenan ser instrumento de la muerte de Trotsky. Entonces, él lo que hace, contrata a una veintena de matones, de asesinos, compran a uno de los custodios norteamericanos de Trotsky, abren un portón, que ahí lo vimos en el museo, y entran a las 4 de la mañana y ametrallan a través de las ventanas y de las puertas toda la casa. Se ven los impactos por todas partes. Por suerte no hay ningún muerto ahí en ese caso. Hay un herido, ¿no? Un chico, el nieto de Trotsky, de 14 años, que lo hieren en un pie, con el cual estuvimos. Ahora es un viejo de 90 años. 90 años se llama Esteban, en ruso creo que es Seven, creo que es, no estoy seguro, pero en castellano le decíamos Esteban. Ha vivido, él siguió viviendo en esa casa, ¿no? Rubén Siqueiros, el traidor, ¿no? El estalinista. Bueno, te digo, el portón por donde entraron hoy ha sido tapiado, o Trotsky lo tapía, levantan las paredes, colocan torretas, todas las ventanas las han tapiado hasta la altura de un hombre, las puertas grandes las sacaron y colocaron puertas chicas, blindadas. Bueno, se toman una serie de prevenciones para evitar nuevos ataques. Lo que jamás imaginaron es que el ataque iba a ser interno. O sea, hay un héroe, un combatiente, un veterano de la Revolución Española, de la República Española, que se llama Mercader, que fue entrenado por los soviéticos para matar a Trotsky. En realidad, Stalin selecciona 100 muchachos de la República Española a los que forman para matar a Trotsky. Y de estos 100 voluntarios, el más capacitado fue Mercader. Le encargan a él esta misión y él, a lo largo del tiempo, enamora a una de las secretarias de Trotsky y logra entrar en la casa. Gradualmente se va ganando la confianza del equipo, entra muchas veces, y en una oportunidad lleva en un abrigo cosido, adentro cosido, una pica de andinista, un pico, y entra con la excusa de que quiere consultar un artículo con Trotsky. Entra al despacho de Trotsky, lo dejan entrar solo, y él está al lado de Trotsky le da el artículo, Trotsky está corrigiéndoselo, muy metido en el tema. Muy metido en el tema, y entonces él saca el pico. Trotsky tiene una intuición, se da vuelta, y en ese momento él le clava el pico en la cabeza. Pega un alarido, Trotsky, los guardaespaldas corren, y el viejo con el pico clavado en la cabeza alcanza a gritar: no lo maten, no lo maten, oblíganlo a hablar. Una cosa de loco, ¿no? Con un pico adentro, dice que le había destrozado el cerebro. Pero fue la última. Pero el tipo era terrible, terrible. Hay que, con un pico en la cabeza, hay que gritar: no lo maten, que hable, que diga quién lo envía, ¿no? Bueno, estuvo 2 días, lo operaron, pensaban que iba a sobrevivir, pero murió, ¿no? Fue un crimen horrendo, ¿no? Pero parece que Stalin no podía dejarlo vivir, ¿no? Era el testimonio de la traición que había hecho a la revolución. De todas maneras, bueno, una revolución que hoy, mirá en qué quedó Rusia, ¿no? Bueno, es penoso. Por eso también a nosotros valorábamos a Iván Ilich y al zapatismo, porque esta alegría y esta revolución poética y con humor, sobre todo porque su comandante Marcos tiene mucho humor, ¿no? Y se da por contraste con el fracaso de la Revolución Cubana,
de la Revolución China, de la Revolución Rusa, de la Revolución Argelina. Sí. O sea, los fracasos son tantos que me parece que hay que destacar la alegría, el entusiasmo y la mística de la experiencia zapatista, que por ahora, por lo menos después de 20 años, a mí me parece que es una promesa muy importante, ¿no? Jorge Rulli, siempre es un placer. Gracias por la elección de humanismo, de revolución y de historia. La verdad que es un... Gracias. Y lo admiro mucho. Ha sido un programa espectacular, ¿eh? Me encantó. Gracias. Me encantó. Nos volvemos a ver dentro de una semana con mucho más en Los Protagonistas. El tema va a ser cómo vamos a lograr levantar este nivel que tuvimos hoy. Creo que imposible, pero igualmente, ¿no? Los espero dentro de una semana con mucho más Los Protagonistas. En ese sitio privilegiado habrá sido un viaje alucinante y quiero que me cuente desde el primer día al último todo lo que vivió en un mundo seguramente muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Me refiero en este caso a Jorge Eduardo Rulli, del miembro fundador del Grupo de Reflexión Rural, que estuvo con un montón de compañeros, entre ellos también su hijo León Rulli, recorriendo los caracoles zapatistas. Qué gustazo tenerlo acá creo que ha sido el primer programa, no sé si ha salido Rulli por otro lado, contando una historia que vale la pena escuchar atentamente todo lo que tenés para decir. Gracias siempre por acompañarnos. La primicia para los protagonistas. Muchísimas gracias. Jorge, contame, a ver, ¿qué fue el momento, el instante en que llegaste a un caracol zapatista? ¿Qué te sorprendió? ¿Dónde abriste los ojos? A ver, no, preferiría hablar de México, ¿no? En México en general me impactó mucho. Ajá. Me recordó mucho a Bolivia. Yo no conocía México, fue la primera visita, y es la América profunda, ¿no? Pensé mucho en Rodolfo Kusch, claro. Pensé mucho en el primer libro de Rodolfo Kusch, se editó en México, que es Pensamiento Popular e Indígena en América Latina. Rodolfo Kusch fue un famoso pensador, filósofo, fue amigo y maestro mío, y se da una situación en la cual, bueno, podemos irlo hablando a lo largo de este programa, en que el gobierno, en vez de cercarlos o de irlos, como te diría, midiendo o presionando a través de la acción militar, los va disminuyendo, los va debilitando a través de planes asistenciales. Es impresionante, ¿no? Pero pueden, digo, con todo lo que ha logrado el zapatismo, torcer el brazo, ganar la batalla por eso. El torcer el brazo del zapatismo no, pero sí le han comido muchísimo las bases populares. Es muy difícil para el pueblo llano negarse a la seducción de un plan social, de que te regalen fertilizante, que te regalen hoy una vaca, mañana un caballo. ¿Comprendes? Para un campesino no es fácil. El zapatismo, en cambio, les ofrece hacerse fuertes en la propia dignidad, mantener una ética, no tomar alcohol, no pegarle a la mujer, tener una actitud solidaria. No todos soportan, después de 20 años, este tipo de conducta, ¿no? Pero es un faro, ¿comprendes? Como que uno va notando que va quedando la parte más radical, la parte más intransigente, y los jóvenes. Es decir, nosotros vimos desfilar las tropas zapatistas y pensé muchas veces en él, ¿no? En definitiva, me decías, me impresionó llegar a un caracol porque hay una situación de guerra congelada, un armisticio.
Hay una situación extraña que cuesta pintar, ¿no? De la que cuesta hablar, porque México tiene una tradición muy diferente a la Argentina, ¿no? Entonces, la insurgencia en México es algo aceptado, legitimado, claro. Para nosotros muy difícil de concebir, ¿no? Es como la tradición que tiene el sindicato obrero en la Argentina, ¿no? En México los grupos insurgentes siempre han existido y de alguna manera la opinión pública y la Constitución reconoce el derecho a alzarse en armas hasta cierto punto. En el caso del zapatismo, que no es la única insurgencia de México, ellos a través de un manejo extraordinariamente inteligente lograron una especie de armisticio que se ha firmado con las autoridades, con la presencia internacional y con la presencia de importantes observadores internacionales que garantizan esa paz en la cual los contendientes aparentemente no están armados, las guarniciones militares no están demasiado cerca de los lugares de donde domina el zapatismo. Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos en vivo, son las 18:06 para vivir 50 minutos a pura política y a pura temas que nos interesan, nos gustan, nos apasionan. Y hoy les prometo un programa tremendo, terrible, espectacular. Si yo les cuento que vamos a hablar todo el programa con una persona que participó hace 2 semanas y media, casi 3, en lo que tiene que ver con el sur de México, con el zapatismo, con los caracoles zapatistas, estuvo en... Todos pibes nacidos después del año 94, del levantamiento. Claro. Pero te digo que uno recorre Chiapas, que es la provincia más austral de México. Estuvimos en la frontera con Guatemala. Es toda una zona de cultura maya. Claro. Es la última provincia que México incorporó a los Estados Unidos de México. Entonces, desde el México central se lo considera como entre mexicano y guatemalteco, ¿comprendes? Hay una subestimación de esa zona que era la más pobre de México. Y lo que todo el mundo reconoce es que todas las carreteras, los hospitales, las escuelas, las guarniciones militares, los puentes, todo es posterior al levantamiento. O sea que después del levantamiento el gobierno puso muchísimo dinero en esa zona tan pobre del México antiguo. Pero igual digo, a ver, desde el levantamiento del zapatismo no solo fortificó lo espiritual de esa gente que no existía para México, no existía, sí. Pero de alguna manera, algún beneficio ahora, tengo entendido que hay hospitales zapatistas. No, sí, hay, ¿no? claro. Ha dado cuestiones que antes no existían. No, por supuesto, no. Ellos tienen toda una administración paralela. Al margen de que algunos municipios también utilizan